Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Alerta en la City, un espacio donde la actualidad financiera y tecnológica toma protagonismo, así, sin vueltas. Alerta en la City. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. 16 de la mañana, bienvenidos a un nuevo programa de Alerta en la City, programa de diciembre. Falta poquito, 2 semanas, se termina el año. Estamos llegando con lo justo, pero llegando al fin, 25 grados la temperatura. Hoy hay un solazo impresionante para aprovechar el día. Está anunciado para este fin de semana lluvias, sábado y domingo. Veremos cómo nos arreglamos, qué planes tenemos. Algunos asados seguramente se posponen, algunas salidas al aire libre también. Pero bueno, siempre hay cosas para hacer en la ciudad de Buenos Aires y en nuestra bendita Argentina. Y también siempre hay noticias para no aburrirnos, ¿no? Esta semana hubo un cambio muy importante del Banco Central en el esquema de bandas cambiarias. A partir de enero, las bandas cambiarias se van a ajustar según el último dato de inflación, en este caso a partir del 1 de enero, con el dato de inflación de noviembre, que fue 2,5%. Esto le da más aire al gobierno para que el techo de la banda suba un poquito más y que el Tesoro pueda seguir comprando dólares, que es algo que está haciendo. De cara al vencimiento de los bonos el 9 de enero, el gobierno tiene que juntar más de 4.000 millones de dólares y por eso el Tesoro está comprando activamente en la plaza cambiaria. También pasaron muchas cosas a nivel internacional. Salió un dato de inflación de Estados Unidos mejor del esperado, con lo cual se espera que en 2026 la Reserva Federal, la Fed, haga 3 recortes de tasas, algo que es visto por Wall Street, por el mercado, como algo muy bullish, algo muy positivo para los activos financieros. Esa es la radiografía de la semana, pero hay muchas cuestiones para analizar de lo que está pasando en la Argentina, de la economía de Milei, de qué puntos en común vemos en esta economía con el modelo económico que vivimos en la década de 90, encabezado por Carlos Menem, y por eso hoy vamos a tener una entrevista, quédate, porque es una entrevista con tal vez la mejor economista que tiene la República Argentina, por lo menos de las consultoras es una de las mejores sin dudas, y con un coautor de un libro que escribió ella, que trabaja en Eurasia. Eurasia es una firma, una consultora muy importante de Estados Unidos de riesgo geopolítico, dirigida por Ian Bremen. Bueno, hay un argentino que trabaja ahí, que escribió con ella un libro que acaba de salir y que hoy vamos a tener a los dos en el programa. Así que es un programón, cerramos diciembre con todo. ¿Cómo andás, Agustín Jamelé? Buen día, Lean, buen día a la gente del otro lado en este gran viernes de 25 grados. Divino, dice que va a llegar a 33, así que nada, hidratarse mucho ya desde temprano. Dijiste algo que no entendí, década de los 90, ¿qué es eso? Ah, se hace el canchero, porque se hace el joven, el millennial, ¿viste? ¿Cómo? Yo te quiero decir algo, para los jóvenes de hoy, vos no sos joven. Eso es verdad, pero es hora que lo empieces a entender. No importa, yo voy a agarrarme a lo que tengo. Vos me dijiste, vamos a hablar algo con alguien, back the 90s. Y yo dije, ¿qué es 90s? 90, no sé, no me suena. No. Mis recuerdos llegan al 2000. Encima los coautores del libro dicen que en esa época ellos están en la universidad o están dando sus primeros pasos profesionales. Así que no nos burles tanto, porque lo vas a burlar a ellos. No, también. y realmente conseguimos una entrevista tremenda y no voy a hacer, o sea, aprovecho esto y me hago el vivo acá, ¿no? Porque en la entrevista no lo voy a hacer, jamás le faltaría el respeto así a la persona que vamos a entrevistar. Porque bueno, como decías vos, gran entrevista para empezar a cerrar el año. Nos queda muy poco. ¿Contamos o no contamos? Contemos. Este es nuestro último programa En vivo. Después de acá vamos a hacer algo más para el último viernes del año. Vamos a dejar una tremenda entrevista, charla también, muy pensando en 2026. Pero bueno, en vivo es la última vez. Así que el viernes que viene a las 10 de la mañana subite a Radio LED en Alerta en la City, porque vamos a estar nosotros con un contenido que estamos preparando. Todavía no lo hicimos, pero vamos a traer a un analista financiero para que nos dé las claves de 2026. ¿En qué conviene invertir el año que viene? ¿Cuáles son los activos que van a ser estrella en el mercado? No te lo podés perder, así que el viernes que viene también te esperamos acá. Sí, un amigo de la casa ya también, así que nada, muy contento. Para que no te serví el mate porque todavía... No me dijiste si... ¿Es yerba uruguaya? No es yerba uruguaya, no. Pero tiene alguito, viste que tiene algo. No me di cuenta legal, todavía, ¿no? que tiene. Es legal. Es legal. Pero bueno, nada, qué cierre de año y muy buena la entrevista tanto y también lo que vamos a hacer la semana que viene para analizar qué se viene en 2026 en un gobierno que parece llegar
por lo menos desde lo económico, más holgado, más ordenado. Como decías vos, las decisiones de esta semana, incluso el mercado lo recibió muy bien. El gobierno intentando, como diciendo, dando pasos atrás también, ¿no? Si vamos a ver la película, son anuncios, sobre todo el tema reservas, donde incluso el propio presidente Milei tiene streaming diciendo: a mí acumular reservas me chupa un huevo. Perdón que lo diga así, pero fueron sus palabras textuales. Bueno, el gobierno empieza a recalibrar un poco y el mercado lo toma como una buena señal. Quizás el punto para tener en cuenta, que me parece que va a estar bueno para charlarlo tanto hoy como la semana que viene, es qué pasa en lo político. El gobierno esta semana logra media sanción del presupuesto, algo que, nada, es importante, pero en lo que tiene que ver con financiamiento de las universidades, por ejemplo, tuvo un revés. Entonces todavía en lo político está por verse, y te voy a contar algo para después ya darle pie y arrancar el programa. Esta semana me junté con 4 personas que están hablando todo el tiempo con inversores internacionales porque traen inversiones para startups en Argentina. Lo que te dicen es: tenemos reuniones todas las semanas. La semana pasada vino el dueño de un Venture Capital de Biotech, todo lo relacionado a biotecnología y demás, el más grande del mundo, a ver qué está pasando en Argentina. Están muy interesados, les parece un país con muchísimo talento, muchísima oportunidad y demás, pero todos hacen la misma pregunta: ¿qué va a pasar en 2027? Ya están pensando en la reelección. ¿Qué es lo que tiene de miedo? ¿A qué le tienen miedo los inversores? Que pase lo mismo que con Macri. Que ellos vean un camino y que de repente se vaya a lo opuesto. Entonces, la duda política todavía está, y para mí vamos a tener un 2026 muy marcado con cierta, esperemos, tranquilidad económica, pero lo político va a seguir siendo ahí quizás esa piedrita que al inversor internacional le genera todavía dudas de qué va a pasar con Argentina de acá en adelante. Y ese ruido que tal vez ahuyenta a inversores internacionales también puede impactar en el mercado, porque el mercado siempre se adelanta, ¿no? Siempre nosotros decimos, bueno, en 2027 hay elecciones, son elecciones en la segunda mitad del año, pero generalmente el mercado se adelanta, y si ese ruido político empieza a ser más fuerte, bueno, puede afectar también a algunos activos financieros argentinos que hoy están teniendo un gran cierre de año. Los bonos subieron, las acciones están subiendo, también ayer los bancos subieron 11% en Wall Street, fue un día espectacular. Pero bueno, está este ruido que vos decís de 2027, que creo que siempre pasa en la Argentina cuando hay elecciones, y que se magnifica cuando hay elecciones presidenciales. Sí, y dejó de ser tan importante ya la figura, incluso me contaban. No les interesa tanto si es Milei o no, más allá de que les pueda generar atractivo. Lo que quieren es, bueno, nada, ¿se van a poner de acuerdo para durante 10, 15, 20 años hacen lo mismo o no? Veremos. Estamos como en ese momento, en esa mitad del río, y todo dependerá también si el gobierno logra llegar a la micro, ¿no? Que la gente en el bolsillo pueda ver mejoras y así poder ganar, porque si no va a estar muy difícil. Así que nada, se viene un 2026 con alerta confirmado, o sea, volvemos. Alerta en la City, sí. Vos volvés, ¿no? Sí, volvemos todos, supuesto. Can devuelve, volvemos todos. Después de unas merecidas vacaciones. Hernán, sí, estamos bien, perfecto. Nos tomamos unas. Todavía no terminamos, nos quedan 2 programas, pero bueno, volvemos para un año que va a estar buenísimo. Y quédate, porque ahora tenemos una gran entrevista, tal vez una de las que más esperé en el año, porque se trata de una economista, Marina Dal Poyetto, a la cual leemos muchísimo en el mercado de referencia, junto a Daniel Kerner, que es el coautor del libro Back to the 90s, un libro que me parece que va a indagar al pasado para tener claves de este presente y del futuro de la Argentina, así que está muy bueno pegarle una leída y estudiarlo un poquito. Quédate en Alerta en la City, vamos hasta las 11 de la mañana, arrancamos de esta manera. Todo lo que necesitas saber sobre finanzas, economía, innovación tecnológica y la industria fintech en Argentina y Latinoamérica lo encontrás en Alerta en la City. Así, sin vueltas. Alerta en la City. Por LED.fm. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólares, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado. También criptomonedas. Usa la plata que está generando rendimientos para pagos con QR o con la tarjeta de Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas. ¿Sos joven, curioso y te apasiona el mundo de los negocios? Súmate a Irse a Group,
el programa de jóvenes profesionales de Grupo IRSA. Un año de formación, desafíos reales y experiencias únicas en áreas de marketing, real estate, comercial y más. Postúlate en www.irsacrew.com. Leandro Dario y Agustín Jamele hacen Alerta en la City por LED.fm. Y 17, estamos escuchando 3 de junio de los Mapaches Benévolos, un grupo que solemos escuchar en Alerta en la City. ¿Qué les habrá pasado ese día? Les podemos preguntar, porque tenemos contacto directo. Sí, tal vez es una fecha importante, Claro. tal vez es un hito en la banda. Habría que preguntar qué pasó el 3 de junio. Vamos a indagar sobre eso. Hoy tenemos en comunicación a 2 entrevistados, a falta de uno. En duplex los vamos a poner. Creo que esto es algo histórico en Alerta en la City. Nunca lo hicimos. Y son 2 invitados muy interesantes. Estoy hablando de Marina Alpoyeto, economista, directora ejecutiva de Cogo Consultores, y Daniel Kerner, que es director ejecutivo para América Latina de Eurasia Group, una consultora de riesgo geopolítico de Estados Unidos conducida por Ian Bremen. Marina, Daniel, buenos días, ¿cómo están? Los saludan Agustín y Leandro, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Marina, Hola, ¿qué tal? Buenos días. Marina desde Buenos Aires. Daniel, ¿dónde estás? En Buenos Aires también. En Buenos Aires también, muy bien, Estos días. perfecto, perfecto. Bueno, acaban de sacar un libro que se llama Back to the 90s. Ustedes habían hecho un libro previamente. En Back to the 90s analizan un poco las claves de la política y de la economía que vivió Argentina en los 90, durante el menemismo, pero me parece que también para sacar conclusiones sobre este presente que estamos viendo en la Argentina de Milei. La primera pregunta que les quería hacer, Marina y Daniel, ¿cuáles son las cosas que vivimos en los 90 que ustedes creen que ahora se están repitiendo en este loop infinito que tiene la Argentina? ¿Querés empezar vos, Daniel? Sí, claro. Bueno, creo que hay varias cosas y que un poco fueron los disparadores de este libro. Si uno recuerda la elección de 2023, cuando ganó Milei, que fue cuando empezamos a pensar este libro, había varias cosas. Había una reivindicación explícita de los 90 en Argentina. Milei hablaba de Menem y de Cavallo y de la dolarización. Entonces digo, eso es un primero, pero es como que había una especie de revival de eso. Pero mucho más importante es que cuando en ese momento, si uno pensaba cuáles eran los debates, sobre todo de política económica, tenían que ver con que Argentina estaba saliendo de un ciclo que parecía terminado, expansivo económico, el populismo económico, y había una demanda social de estabilización y los políticos estaban buscando estabilizar. Y en ese sentido, cuando nosotros empezamos el libro, si uno ve el año 88, 89 con la hiperinflación, es mucho de lo mismo que está pasando. Y creo que todavía en gran medida estamos tratando de preguntarnos y el gobierno establecer cuál va a ser el camino para estabilizar la economía y lograrlo. A Menem le llevó 2 años, fracasó los primeros 2 años, y después terminó con la convertibilidad, que fue la manera de estabilizar la política y la economía, que duró un poco más de una década y terminó mal. Y creo que estamos hoy en ese sentido en muchas de las mismas preguntas y buscando muchas de esas mismas respuestas. Marina, Milei es una persona que reivindica al menemismo, a Carlos Menem. Tal vez es el primer presidente del menemismo que lo hace abiertamente. Hay algunos puntos en común desde el lado económico. ¿Vos qué estás viendo o qué se parece más del plan económico, de lo que estamos viendo, a lo que pasó durante el menemismo? Sí, a ver, el disparador del libro, digamos, el disparador en
para ir a ver los 90 es Milei el 14 de mayo de 2024, en un acto en la Casa Rosada, en el aniversario de la elección de Menem, 35 años atrás, diciendo, Menem, les guste o no, fue el mejor presidente de la historia. ¿No? Y como decís vos, durante mucho tiempo los 90 fueron vilipendiados. De hecho, Menem se tuvo que bajar del balotaje en el año 2003 porque no le podía ganar a Néstor Kirchner. Él había ganado la primera vuelta, había salido primero en la elección. Entonces, un poco, como decía Daniel recién, fuimos a los 90 a tratar de hacer un paneo de qué fue lo que pasó, la previa a la convertibilidad, los años dorados de la convertibilidad, y el derrape de la convertibilidad cuando el esquema de tipo de cambio fijo, que no era un esquema de tipo de cambio fijo, era una caja de conversión, digamos, con rigideces mucho más grandes que las que tenés hoy por hoy, termina, si querés, de colapsar cuando el dólar se fortalece en el mundo, los precios de los commodities caen, y uno a uno todos los esquemas de tipo de cambio fijo en Asia, en Rusia, y sobre todo en Brasil, empiezan a caer, y el intento de ajuste deflacionario que tuvo Argentina en esos años, donde ya cambio de gobierno mediante, le toca la alianza, no sobrevive, no, sin prestamista de última instancia, la salida de depósitos que tuvo la Argentina terminó en la crisis de 2001. Entonces, la verdad es que la frase atribuida a Mark Twain es, la historia se parece, no se repite pero rima, ¿no? Entonces, hay varias diferencias y hay varias similitudes. La primera similitud que hay es la de, como dijo Daniel, la demanda de estabilidad. O sea, vuelve a aparecer la demanda de estabilidad, y en la elección de 2023, nosotros provocativamente decíamos, todos los candidatos querían ser Menem. Milei se dejó crecer las patillas y directamente hablaba de dolarización. Pero Patricia también hablaba, de la estabilización, e incluso Massa. O sea, vos necesariamente tenías que ir hacia un programa de estabilización. ¿Qué diferencias hay? Para empezar, el mundo. El mundo hoy es bien distinto del mundo de los 90. En los 90 vos tenías un mundo donde se había caído el muro de Berlín, donde ibas a, como se dice, había un mundo unipolar, la globalización era la norma, y para las economías emergentes, el manual de lo que había que hacer era el consenso de Washington. Entre otras cosas, la apertura de la economía, el ajuste fiscal, la apertura de la economía, la creación de los mercados de crédito después de la normalización de la deuda, que buena parte de las economías latinoamericanas tenían contraída contra los bancos americanos. Entonces, te diría que ahí hay una gran diferencia. La segunda gran diferencia que tenés respecto a ese momento fue el caudal político de arranque. O sea, Milei llega acá sin Congreso, 15% de la Cámara de Diputados, 10% de la Cámara de Senadores, recién después de la primera elección. Hoy está teniendo una primer minoría en diputados, y tiene algún manejo en el Senado, y la expectativa de que puedan empezar a pasar reformas. Menem llega en una elección que se había anticipado, se había hecho en mayo, y el cambio de gobierno era recién en diciembre, con lo cual, para negociar la anticipación del cambio de gobierno, se negocian dos grandes leyes marco, que fueron la Ley de Emergencia Económica, la Ley de Reforma del Estado, que fueron en gran medida la base de la estabilización, o sea, la base de las reformas que se hicieron después, más allá de que después de la convertibilidad, Menem gana la elección del 91 y gana la elección del 93 y gana la reelección, cambio en la Constitución mediante, ¿no? Acuerdo de Olivos mediante, la del 95, y durante mucho tiempo Menem parecía que no había oposición, o sea, jugaba solo de alguna forma. Pero te diría, en términos económicos, que es a donde yo tengo más capacidad de contestar, lo que te diría es, había cosas parecidas en la herencia, o sea, creo que en ese momento la herencia era más compleja en gran medida porque terminaste realmente en una hiperinflación, venías de muchos años, sobre todo, de la herencia que había recibido, Alfonsín, el arranque de la democracia, de la deuda en dólares, que Argentina no estaba en default porque pagaba los intereses, pero no estaba pagando el capital, y los intereses los pagaba básicamente con acuerdos con el fondo que te desembolsaban plata para pagar intereses, pero la cuenta de intereses durante muchos años llegó a representar cerca de la mitad de las exportaciones. O sea, tenías un problema de sector externo muy grande, tenías un problema de crisis del sistema financiero enorme, que hoy por hoy la historia era bastante distinta, más allá de que los pasivos remunerados que recibe Milei son distintos, son
si querés, primos hermanos de lo que era la cuenta de regulación monetaria que se crea en el gobierno, en el gobierno militar, ¿no? Digamos, y que de alguna forma te terminaba generando esta emisión endógena que te condicionaba, digamos, el programa económico. Tenías un problema de línea de redescuentos, digamos, para bancos que habían quedado patinando, tenías un problema de clearing automático en las provincias. Entonces, si vos me decís, en los primeros 2 años, crisis mediante, o sea, el primer programa económico de Menem falla, Bungiborn, y cuando asume Arman González ¿no? Digamos, el Ministerio de Economía y un datado de color, digamos, por momentos es ministro de Economía y presidente del Banco Central. Durante ese periodo, ruptura de contratos mediante con el plan Bonex, resuelven la cuenta de regulación monetaria, cortan los descuentos, se arranca la consolidación de las deudas, que eso en gran medida la hace Cavallo, digamos, en el 91, y viene el plan Brady en el 92. Con lo cual, si querés, el puntapié inicial de la estabilización fue resolver el problema de la deuda, que es lo que hoy estás intentando hacer, de nuevo, sin ruptura de contratos, si querés, es la gran diferencia, pero donde todavía vos el balance del Banco Central no lo resolviste. En el año 91, cuando arranca la convertibilidad, por los malos motivos, o sea, habías empaquetado los pesos, y habías empezado a acumular reservas, privatizaciones mediante, pero también compra de dólares con una economía en recesión. Vos acá todavía vas partiendo de reservas muy negativas y desde el punto de vista de los pesos limpiaste la deuda del Banco Central, de nuevo, los pasivos remunerados, pero tenés una concentración muy grande de vencimientos de la deuda en pesos. Después de la elección de octubre se abre una puerta importante en términos de la posibilidad de acceder al crédito y de cortar finalmente el señoriaje o el financiamiento monetario para pagar la deuda, que es lo que vino teniendo el gobierno los primeros 2 años, y se abre la posibilidad de que el Banco Central empiece a acumular reservas. Pero todavía estás en zona donde estás más cerca, pero todavía no tenés resuelto tu programa financiero. O sea, el riesgo país acaba de quebrar los 600 puntos básicos, el gobierno hizo una primera colocación de deuda en el mercado local, consiguió los 900 millones de dólares que le permitieron, digamos, acumular 2.000 millones de dólares del próximo vencimiento de 4.300. Pero digo, todavía eso, si querés, no está resuelto. Marina, ahora, sí. Sí, Marina y Daniel, gracias por estar con nosotros. Quería ahí aprovechar para hacer una pregunta porque los dos remarcaron esta similitud con los 90 de quiénes son los presidentes, ¿no? En su momento Menem y ahora Milei. Y si bien Menem tuvo varios ministros de Economía, obviamente el más referencial, el que uno recuerda, fue Cavallo. Y quería aprovechar para preguntar qué similitudes y qué diferencias hay entre Caputo y Cavallo, ¿no? Porque también me parece interesante, porque acá tenés en ese momento y ahora 2 figuras muy fuertes, presidenciales, que generan mucho interés a nivel internacional, pero también 2 figuras por atrás muy fuertes que son los que están en el día a día del plan económico. Entonces, ¿qué similitudes y diferencias también encuentran entre estos 2 personajes tan fuertes, ¿no? Como Caputo y como Cavallo. A lo mejor yo digo algunas cuestiones acá. Primero, el lugar y el rol que ocupan los dos es completamente diferente. Menem no tenía ideas económicas fuertes. Vemos en el libro todo lo que dijo en los 80s, estaba, digamos, hablaba del salariazo, la revolución productiva, de reestructurar la deuda, después también hablaba de privatización. Es decir, no tenía una idea, no tenía ni siquiera un equipo sólido hasta que gana. Primero agarra el Bujibón, después lo pone Herman con otra gente, y después termina, y esto es importante, desesperado frente a la posibilidad de otra hiperinflación, viendo el horizonte de una derrota electoral en 91, trayendo a Cavallo y dejándolo imponer la convertibilidad, que es algo que había creado, digamos, viendo el Cavallo en su propio equipo. Pero después Cavallo se vuelve, no diría un copresidente, pero una de las figuras más importantes del gobierno y para mucha gente un garante de la estabilidad, que hace que a Menem le cueste muchísimo soportarlo y no sacarlo del gobierno a pesar de que quería hacerlo. Y entonces Cavallo se vuelve realmente una pieza esencial. Yo creo que Caputo es importante, obviamente, pero no me parece que ocupe ese rol. En gran medida porque Milei es un economista con ideas firmes y fuertes. La segunda cuestión es que Cavallo, si bien es el que trae la convertibilidad, sí venía con una idea muy ambiciosa de reformar
todo. Que está bien, lo tenía Cavallo por su personalidad, pero también era cierto que estaba pasando en toda América Latina. Había Cavallos en todos los países de América Latina, que estaban realmente cambiando la estructura productiva y el rol del Estado de manera radical. En el libro nosotros describimos varias de esas reformas, ¿sí? No, casi que no dejó, fueron pocas las cosas que dejaron por tocarse en los 90 y por cambiarlo. Yo creo que Caputo tiene un rol más limitado, que no está ni bien ni mal. Podemos pensar que Milei con otra gente tiene ese rol, pero me parece que el rol de Caputo está más limitado al manejo de algunas cosas. Cavallo tenía un rol más amplio, pero sobre todo tenía una agenda mucho más amplia de reformas. Y por eso tal vez las tensiones entre Menem y Cavallo fueron permanentes, y tal vez no fueron traumáticas, pero en ese momento sí se veían como traumáticas. Me parece que hoy se ve mucha más homogeneidad de lo que por ahí se veía en ese momento, porque finalmente todos están encolumnados atrás de Milei. Marina, recién mencionabas un poco las últimas medidas del Banco Central, las de esta semana, que incluye un cambio en el esquema de bandas cambiarias. Se va a actualizar según el último dato de inflación que divulgue el INDEC. El de noviembre fue 2,5%, así que en enero se tendría que actualizar eso, el techo y el piso. Te quería consultar, en base a esas medidas, ¿qué dólar y qué inflación, que va a ser la que va a determinar la evolución de las bandas cambiarias, podemos esperar en 2026? Sí, yo lo primero que te diría es que el gobierno anunció tres cosas en rigor. La primera fue la modificación de la banda, donde indexa la banda a la inflación, con lo cual no hay una banda predefinida. Antes se movía al 1% por mes, ahora va a depender de la inflación. Pero la segunda, creo que es la más importante, es que va a comprar dólares. Y ahí dice dos cosas, dice, va a comprar dólares hasta el 5% de la oferta diaria a partir de enero, y en simultáneo lo que dice es, puntea un programa monetario respecto a cuál podría ser el aumento en la demanda de base monetaria, y dice, podría comprar hasta 10.000 billones de dólares. Esa es la señal que le dio al mercado. La señal que le dio al mercado es el Banco Central, que hasta ahora no recompuso las reservas. De hecho, las reservas, las líquidas son más altas, pero las netas son más negativas que las que tenía cuando llegó. Va a comprar dólares, que es lo que el mercado le pedía para que comprima el riesgo país. Entonces, en la pulseada entre lo que el gobierno quería, que era que baje el riesgo país para colocar deuda, para empezar a acumular reservas, usar el señoriaje para acumular reservas y no para pagar la deuda, pareciera como que el gobierno le dice al mercado lo que el mercado quiere escuchar: voy a acumular reservas. Y entonces ahí descomprime el riesgo país y ahí voy a acceder al crédito para poder pagar los vencimientos. Y ahí hay dos cosas. Una que tenés detrás es, la verdad que en los primeros días después del anuncio, el Banco Central, los primeros 2 días, intervino en términos casi neutros. El Tesoro compró por un lado y después vendió por otro, pero digo, no acumuló reservas. Y ayer la noticia es que el Tesoro vendió 150 millones de dólares, había comprado 320 el día del anuncio. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿qué es lo que tenés? ¿Es un objetivo de acumulación de reservas por un tipo de cambio más alto, o lo que tenés es un objetivo de tipo de cambio cuasi fijo, digamos, donde en la zona de 1430 compro, en la zona de 1450 vendo, o sea, casi lo mantengo constante, y voy a acumular reservas en función de mi nivel de tipo de cambio? Si vos me decís a mí, la lectura es, el gobierno prioriza la desinflación manteniendo el tipo de cambio. Ahora, eso en principio, la pregunta es si es consistente con la acumulación de reservas. Los primeros 2 días no. Bueno, veremos cuál es la reacción del mercado al anuncio de que ayer vendió. Por lo pronto, en algún momento va a tener que mostrar que acumula reservas. Entonces, vuelvo a la pregunta, digo, ¿aparecen dólares financieros suficientes como para poder acumular reservas manteniendo este nivel de tipo de cambio? Pregunta del millón, todavía no está la respuesta. Pero si vos me decís a mí, yo creo que el gobierno sigue priorizando la desinflación. Entonces, nosotros teníamos 2 escenarios. Nosotros tenemos un escenario donde con la banda original del 1% mensual, un tipo de cambio que se mantenía por debajo de la banda, eso es consistente con una desinflación, donde este año va a terminar en 31 y 2,5 mensual en noviembre, 2,3 nuestra proyección de diciembre. Y si vos mantenías un tipo de cambio que se movía por debajo de la banda, era probable que la inflación converja a la zona del 1% al final del año. Si eso ocurría, la inflación podía converger en la punta del año, en la zona 16 o 17. Ahora,
Eso implicaba mantener un tipo de cambio cuasi fijo, o sea, manteniendo bien por debajo de una banda que mantiene un probable 1. Vos ahora lo que estás haciendo es moviendo la banda. Entonces, en el segundo escenario nosotros decíamos, bueno, si toca la banda, en algún momento tiene que recalibrar, si recalibra el tipo de cambio va a ir arriba y la inflación convergía hacia abajo, pero en la zona del 26 o 27%. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que la banda ajusta la inflación, con lo cual si en algún momento vos recalibrás, el dólar ajusta y la banda y la inflación ajusta la banda, o sea, siempre estás abajo de la banda. Ahora, ¿el ancla dejó de ser cambiaria o seguimos teniendo cambiaria? ¿O cuál es el ancla que están construyendo? Porque en el momento en que vos anunciaste el cambio en las bandas, lo primero que tuviste fue una reacción de la tasa hacia arriba, o sea, la expectativa de que ibas a comprar dólares, que el tipo de cambio se movía hacia arriba, y la tasa de pesos se movía hacia arriba, o sea, la tasa de dólares fue para abajo, la de pesos arriba por el corrimiento de la expectativa de devaluación. Entonces, el problema de origen, vuelvo, digamos, a lo que decía antes, respecto a la herencia que recibió Menem y la herencia que recibió Milei, tu problema de origen, que era el Banco Central, o sea, la hoja de balance del Banco Central, reservas muy negativas y un excedente de pesos que creaba pesos en forma endógena. Hoy esa creación de pesos en forma endógena no está, primero porque la deuda del Banco Central no la tiene más, pero la tiene el Tesoro, y la tasa de interés de esa deuda es más baja porque la nominalidad bajó. Ahora, el Tesoro tiene una concentración de vencimientos de la deuda que es de muy corto plazo, o sea, el grueso de los vencimientos de la deuda de cara al año que viene es la de pesos, y vencen todos los meses entre 12, 13, 14 billones de pesos, los primeros 5 meses del año. Por ahora, de nuevo, vos con controles de capitales hasta el acuerdo con el fondo, era fácil, de alguna forma, ir refinanciándolo, o sea, lo que estábamos discutiendo, con tasas de interés negativas. Cuando sacaste los controles de capitales, fuiste a tener tasas de interés positivas y se te frenó el driver de la economía, que era el crédito. Cuando termina la elección y se descomprime lo financiero, baja el riesgo país, baja la tasa de interés y el dólar vuelve a operar como ancla. Entonces, la pregunta es, ¿sigue operando el dólar como ancla? Y la acumulación de reservas va a ser la determinante a ese nivel de tipo de cambio, que es lo que pareció los últimos 2 días, o vos tenés un objetivo de acumulación de reservas y que el tipo de cambio ajuste y vas a aceptar una desinflación más lenta. Si vos me preguntás a mí, yo lo que creo es que el gobierno va a intentar desinflar más rápido y después irá viendo, digamos, en qué medida logra acceder al crédito. Si logra acceder al crédito y conseguir dólares financieros, probablemente intente seguir de largo, y como decían ustedes al principio, 2026 probablemente sea más fácil, 2027 vuelve a ser un año electoral, con lo cual el nivel de reservas es determinante para el éxito del programa. Marina y Daniel, mi última pregunta, tratando de hacer estas comparaciones también. Uno, por lo que lee o ve y demás de archivos, recuerda un Menem muy, por lo menos en lo público, muy conciliador, ¿no? No de pelearse, sino de intentar sumar gente. Mientras que Milei parece, por lo menos hasta ahora, mucho más combativo. Quizás esto lo pregunto más para Marina, que por tu perfil público y demás, incluso lo ha sufrido directamente en redes, directamente desde las cuentas de Milei y demás, mucho más ataque, ¿no? Otro momento también de redes sociales. ¿Crees, por todo lo que has vivido y demás, que esa parte de Milei le va a ser perjudicial por esto de que en algún momento no podés pelearte con todo el mundo, no podés estar atacando a todo el mundo como ha pasado en tu caso y con otras personas? A ver, digo, que claramente Menem era un poco lo ponemos en el libro, ¿no? Digamos, era un personaje particularmente carismático, conciliador, y donde de alguna forma incorporó a todos adentro, ¿no? Digamos, hay una anécdota que te cuentan de cuando fue ¿cómo se llama? La interna peronista del 87, creo que Amadeo la cuenta, dice que al día siguiente de la elección él había sido el que había manejado la campaña de Cafiero. Cuando termina de parar la elección, lo llama Menem y le dice cuántas sillas hay en el directorio del Banco Central para encontrarse todos ahí adentro. O sea, al día siguiente él junta filas. Menem también intentó juntar filas de forma distinta. O sea, Menem también dijo tabula rasa, y los que quieran venir, que vengan. Digamos, y la verdad es que incorporó gente que hasta tenía tatuado, digamos, la cara de Néstor en el brazo. O sea, pero claramente tienen estilos distintos. Creo que el momento actual es distinto. Creo que toda la dinámica de las redes sociales, toda la forma en la cual se hace política hoy y donde el exceso de información que hay y el ruido en el mensaje, o sea, no hay mensaje.
Hoy lo que hay son dos emisores, ¿no? Digamos, un emisor y un receptor que están todo el tiempo, digamos, tratando de mandar consignas, y el sesgo de confirmación juega en extremo. La verdad es que uno a priori te diría, la pregunta retórica que haces, o sea, esto en algún momento choca, pero al mismo tiempo el propio Milei fue girando. Yo uso una frase que escuché a alguien hablando sobre China que decía: mi ejército nunca retrocede, solo pega media vuelta y sigue para adelante. Y en alguna forma fue girando y adaptando el discurso sin pagar costos. Por ahora, digamos, la construcción de la narrativa le viene sirviendo. Cualquiera que diga algo en el medio puede ser acusado de mandril o lo que sea, digamos, aun cuando termina siendo lo que el mandril había dicho antes, pero digamos, hay un juego de narrativa que sigue funcionando. No sabemos hasta cuándo funciona. Uno intuye, digamos, que si querés, la principal ventaja que tuvo la convertibilidad fue que de alguna forma permitió una transición política ordenada. O sea, la elección del 99, digamos, es un cambio digamos, del peronismo, digamos, a lo que fue la alianza, y la alianza, digamos, las demandas de la sociedad, digo, sostuvieron la estabilidad. Entonces lo que digo es que no haya péndulo, el haber roto la lógica del péndulo te permitió algún grado de continuidad. Después las rigideces de la convertibilidad hicieron que eso no sea sostenible. Pero en alguna medida, digo, vos tuviste una transición política hacia algo distinto. Entonces, hasta ahora, de alguna forma, en la narrativa ellos terminaron pegándole mucho más a los moderados que a los cucas. O sea, ellos han usado, digamos, la polarización con los cucas. Después dicen que el riesgo cuca es lo que terminó reventando el esquema. Pero la polarización era parte de la estrategia política, igual que lo fue con Macri. ¿Cuánto te jode, Marina, que te peguen de Casa Rosada o del Ministerio de Economía? A ver, digo, claramente no es grato, o sea, primero, digamos, te dañan el nombre, o sea, alguien te dice, no te lo dañan, pero te dañan, porque, digo, nadie quiere, digamos, contratar a alguien o estar con alguien, digamos, que esté directamente enfrentado al gobierno. Y la verdad es que uno no está directamente enfrentado, uno hizo siempre el mismo análisis. Ahora, en una lógica donde lo único que valen son los títulos, digo, no valen los contenidos, donde se escucha poco, se lee poco, hay un exceso de información y es muy difícil, digamos, vas con títulos. Entonces, no sé, a mí me pasó la semana pasada que un mismo medio escribió a la mañana, a partir de una entrevista que hice como esta, donde dije la misma cosa que estoy diciendo hoy, tal Poggetto lapidaria con el gobierno, y en otra entrevista donde hizo un comentario de que el crecimiento de la economía en 2026 podía ser positivo, y 2 años de crecimiento positivo después de años de zigzag, diciendo Dal Poggetto optimista con el curso del gobierno. Y la verdad es que digo, ni lo uno ni lo otro, o sea, digo, la discusión tiene matices. Entonces, la sensación que da es que no hay forma. Digo. Entonces, cuando vos tenés un ejército de trolls que te dicen Dal Pifieto, Dal Pifieto, Dal Pifieto, Dal Pifieto, Dal Pifieto, yo qué sé, digo, la verdad que el incentivo, que es tratar de hacer el mejor análisis posible para tratar de entender hacia dónde va la cosa, donde hay un montón de aristas, de cosas que no se manejan, que hacen a que uno, o sea, la verdad que digo, atenta contra el trabajo que estás haciendo y sobre todo contra el nombre, digamos, que es lo que uno construyó durante mucho tiempo. Marina, Daniel, muchas gracias a los dos por la nota. La última que quería hacer, no quería dejar pasar la oportunidad, aprovechar que también está Daniel. Daniel, te quería preguntar por Trump. Trump fue el salvavidas que mantuvo a flote el programa económico en octubre con la asistencia de Estados Unidos al gobierno argentino. Perdió hace poco elecciones en Miami y el año que vienen elecciones de medio término muy importante en Estados Unidos. ¿Cuánto le afecta a Milei y a la Argentina esta incipiente debilidad política doméstica de Donald Trump en Estados Unidos? Yo creo que no demasiado, porque no es un tema, no es el tema más importante. El tema que lo está afectando a Trump fuertemente es el de el costo de vida, la inflación y la polarización. Y las decisiones creo que las puede mantener digamos, sin hacer problema, y yo creo que en gran medida para él apoyar a gobiernos ideológicamente similares va a seguir siendo algo que le importe hasta que termine su mandato, sabiendo que le quedan 3 años y se va. Pero sí creo que puede ser un problema en 2 sentidos. Primero, si Argentina llega a necesitar durante Trump otro tipo de ayuda, en un contexto donde el votante está enojado por cuestiones económicas, puede ser un poco más difícil.
Pero sobre todo porque en 3 años Trump no va a estar. No sé quién va a estar, probablemente un demócrata, pero podría ser alguien más. Y yo no creo que el apoyo a Argentina, o como decía Marina al principio, o sea, Estados Unidos no va a ser el prestamista de última instancia para siempre. Puede serlo tal vez con Trump, tengo mis dudas, pero no lo va a hacer después de Trump. Entonces, esto puede haber sido un puente que ayudó a superar este escollo, pero es claro que no es algo, creo, con lo que Argentina pueda contar en el largo plazo. Marina Del Poyetto es directora ejecutiva de EcoGo, Daniel Kerner, director ejecutivo para América Latina de Eurasia Group. Muchas gracias a los dos por esta nota, muy interesante lo que dijeron, y a comprar el libro Back to the 90s, que parece que es lectura interesante para el verano. Sí, y gran tapa. No sé quién hizo el está el diseño, libro. pero gran tapa Ahí está. hicieron, ¿eh? Sí. Es una tapa que te hace acordar a Volver al Futuro, una película icónica de los 80 y de los 90. Todos los que somos de esa época somos fanáticos de Volver al Futuro. Vos, Agustín, no, porque sos más joven. Un poquito. Pero las he visto las películas, pero realmente una etapa muy llamativa también en un momento donde hay tanto, ¿no? Decía Marina, decía, bueno, hay tanta información, tanta dando vuelta. También desde el diseño, la verdad, un libro súper atractivo. Así que, bueno, ahora que viene el verano, gran lectura para entender un poco qué viene, sobre todo para la segunda parte del gobierno de Milei, ¿no? Para poder entenderlo. Un pequeño comentario sobre el libro. Dejame un Sí, por favor. sobre el libro muy cortito. Lo primero está escrito, digamos, tratando de, o sea, arrancamos en el presente, vamos al pasado, hacemos un recorrido por la convertibilidad, por los 90, la previa, la convertibilidad y el derrape de la convertibilidad, termina la crisis de 2001 y volvemos al presente. O sea, hacemos un paralelismo del presente con el pasado, tratando de pensar el futuro. Lo segundo está pensado en términos de economía y de política. O sea, la idea es la iteración entre la economía y la política, que lo venimos haciendo con Daniel ya desde tiempo perdido. Son todos capítulos cortos que están entrelazados entre sí y tenemos algunos box para explicar. Daniel procuró durante todo el libro de que las cuestiones técnicas vayan bajando, y lo que hicimos fue, procuramos que se entienda, o sea, tratamos de explicar qué es la cuenta de regulación monetaria, qué es la caja de conversión, qué fue el efecto tequila, cómo era el mundo antes. Entonces vamos por la Argentina y el mundo de los 90 y volvemos al presente. O sea, es un libro de fácil lectura, pero que intentamos no perder, digamos, rigor técnico, y donde para el libro hicimos varias entrevistas con los actores de los 90, que nos fueron dando un montón de datos sobre cómo se fue armando esto. Algunos los pusimos, otros no los pusimos, pero bueno, nada, está escrito. Nosotros decimos, para los no tan jóvenes como nosotros, o los más viejos como nosotros, que vivieron y que van a tener un recuerdo de esos años, pero fundamentalmente para los jóvenes que no lo vivieron, y los que tengan la posibilidad de leerlo, digo, tratar de entender y de corrernos de este ruido que hay en el mensaje. Nada, solamente eso. ¿Cuál fue la entrevista que hicieron que más le impactó, que más le quedó en la cabeza, Marina? La verdad que, Daniel, a ver, muchas. ¿A Cavallo lo pudieron entrevistar? Estuvimos con Cavallo, estuvimos con Liendo, con Corach, estuvimos, bueno, con Grosso, con Rucao. La verdad que fueron varias y cada una tenía Colombo, o sea, cada una tuvo. Qué bueno. Fueron conversaciones muy, muy buenas, o sea, realmente muy buenas. Una buena oportunidad para aprender mientras te entretenés, porque aparentemente es de fácil lectura. Yo estuve leyendo por lo menos el prólogo y es interesante. Muchas gracias, Marina, muchas gracias, Daniel. Les mando un abrazo, que tengan felices fiestas y feliz año. Gracias por su tiempo. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, chau, chau. Bueno, muy interesante. Súper interesante. La verdad que posta que me parece que es una opción para lectura de verano para nuestros oyentes que les interese, y muy interesante también la lectura que están haciendo ellos dos de este presente. Hay una sensación que se dio en la primera parte del gobierno de volvemos a los 90 como si eso fuese solamente una fiesta, ¿no? ¿Y qué pasó después? ¿A dónde Pizza y fuimos? champán. Claro, exacto. Me parece que hay como solamente un recuerdo, como tendemos a hacer todos, de lo bueno y omitir lo malo. Me parece también es como diciendo, bueno, nada, un buen libro para decir, bueno, tomemos cierto recaudo. Esa fiesta te la perdiste, ¿no? Llegaste Me la a esa fiesta. recontra perdí, sí. Mis recuerdos ya eran de cacerolazos. De quilombo. Claro, o sea, yo decía, Agustín Quilombo se Jamel. prende fuego el país, tipo, me acuerdo de
Me acuerdo de estar en la costa y en la radio decían, tenemos nuevo presidente. Y yo le preguntara a mis viejos, tipo, ¿esto es así? O sea, todo el mundo va cambiando de presidente. Era como Schwarzenegger, no Claro, entendía qué pasaba. No entendía, digo, o sea, mañana puede ser otro, ¿viste? Como, esta es la normalidad. Mañana me toca a mí, dice el... Claro, era como va sorteando. ¿Cómo es el tema? ¿Viste? Como, no, esto no es normal. Así que bueno, nada. Pero bueno, nada, esperemos no volver a llegar a eso. Esperemos que no. Vamos a escuchar un temita de música y cuando venimos, el final de Alerta en la City. Todo lo que necesitas saber sobre finanzas, economía, innovación tecnológica y la industria fintech en Argentina y Latinoamérica lo encontrás en Alerta en la City. Así, sin vueltas. Alerta en la City. Por LED.fm. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto. Procede a invertir y vea cómo crece su plata. Ah, web. Tal cual. Ah, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólares, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado. También criptomonedas. Usa la plata que está generando rendimientos para pagos con QR o con la tarjeta de Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas. ¿Sos joven, curioso y te apasiona el mundo de los negocios? Súmate a IRSA Crew, el programa de jóvenes profesionales de Grupo IRSA. Un año de formación, desafíos reales y experiencias únicas en áreas de marketing, real estate, comercial y más. Postúlate en www.irsacrew.com. Leandro Dario y Agustín Jamele hacen Alerta en la City por LED.fm. Oh no.
Estamos escuchando Algo Complejo de Brote y estamos por llegar ya al final del programa, Viernes con Sol. ¿Hay planes para el fin de semana, Agustín Jamele? Mañana tengo... Bueno, no podés venir. Mañana está el Cumpleaños de Silvina, que cumplió en la semana, Madarago, que nada, gran compañera que la hemos cruzado en Forbes. Mañana cumple años y bueno, yo voy con Flor Radis y con Lauma Food del programa Concepto Negocios, que se hace acá los jueves a la tarde. El plan es romperse. Romperse. Buenísimo. Ayer estábamos hablando y como, ¿en qué plan vamos? Y fue como, ¿rompamos? No, bueno, listo. Eso, y el domingo voy a ver a Dillon, al gran estadio José Amalfitani del mejor club del mundo de Les Arfiels. Como siempre. Se hizo un silencio. No sé. No, con un recital lo llenan. Está bien. Con un recital lo llenan, dice Candela Contreras. Porque apareció una voz, tipo... Una voz del cielo. Perfecto. ¿Ganaste un campeonato? Lleno la cancha, tengo hinchas, tengo demasiados hinchas. Viste que lo que importa es la cantidad de estrellas y Chicos, yo digo que si se pegan al aire, tal vez tenemos más vistas y eso suma para el canal de YouTube. Puede ser. De repente esto es el no canal de fomento Azaro, la violencia, tipo, pero si sirve. Sirve. No, nada. Solo eso quiero decir. Yo discuto con gente que gane campeonatos en la última década. Está picante. Este final de año está picante. Yo discuto con gente que exista. Podría discutir con alguien de Central, quizás, que gana campeonatos, ¿no? Y sí, se sienten representados, ¿viste? Así se ganan los campeonatos por atrás. Se te va de las manos el programa, ¿eh? No vas a poder ir más a Rosario, Agu. No pasa nada. A mí me dijeron que ya está todo normalizado en Rosario. No. No digamos eso. Bueno, yo tengo también ahí un par de planes. Voy a ir a una casa quinta con la familia. Mirá, bien. Y también, viste, los planes en alguna época cuando tenés hijos, amoldan a tus hijos. Sí. Ya terminaron toda la escuela. Terminaron esta semana. El martes terminaron. Tengo 2 egresaditos, así que también tenemos varios eventos con eso. Fiesta de egresados tuvieron todo. ¿Qué tan difícil es el periodo entre ahora y marzo que vuelven a arrancar? Es difícil. Pero es difícil porque tenés que ajustar tu vida en base a los nenes, básicamente. Claro. Entonces encima están más grandes, quieren hacer más planes. Sí. Entonces ponerle del laburo, me invitan a eventos a la mañana y no puedo ir porque tengo que cuidar a los nenes. ¿Y llévalos? ¿Vos decís? Sí. Caigo al banco macro con tres nenes. Vinieron acá, jueguen un rato. Jueguen con Jorge Brito, dale. Claro. Sería muy divertido. Llevalos a Cocos, tipo, jueguen con Ariel. Jueguen con Ariel, junten coquitos. Claro, exacto. Bueno, te dijimos, el próximo viernes vamos a tener un gran programa con un analista del mercado que nos va a dar no solo el cierre y el balance 2025, sino las claves para entender 2026, cuáles son los instrumentos financieros que van a estar tal vez de moda o más cotizados el año que viene. Así que te invito a que el viernes que viene a las 10 de la mañana vuelvas a subirte a Radio LED, Alerta en la City. Nos podés seguir también en nuestro canal de YouTube, que ¿cómo es? El canal es Alerta en la City. También estamos en Instagram. Tenemos que volver a abrir el TikTok. Hoy antes tuvimos una charla de redes, así que hay mucho contenido ahí. El año que viene le vamos a meter mucho más fuerte a eso también. Así que nada, que encuentren todo esto, tratar de todo esto que se genera acá, que la verdad que es muy bueno, muy informativo, también divertido, ¿no? Intentamos hacer infotainment, como se dice ahora. Ponele, no sé si sale. Como se dice ahora, pero no, me parece que, bueno, tratar de poder llevar eso a más niveles, así que, nada, igual queda el programa, pero muy contento con lo que hemos logrado este año, muchas entrevistas, mucha información, siempre tratando de mantener esto, ¿no? Datos, rigurosidad, pero también haciéndolo divertido en un, sector que es difícil también, ¿no? Porque es muy técnico a veces. Así que nada, vénganse al último programa y después ya los esperaremos en 2026 para seguir con todo. Así es. Bueno, esto fue todo de Alerta en la City. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Que pasen un gran fin de semana. Gran fin de... Fue una realización de Black Bear Producciones más contenidos.